Ok. Bien. Ok. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado la semana? Acá con tiempo lindo, agradable y bueno, y agradecida a Dios, como siempre, de nuestro Creador, de poder tener otro día más con ustedes, reunidos para escuchar esto tan apasionante que nos cuenta Marcelo, para estar con el apoyo de Ángel, para cualquier necesidad que tengamos, cualquier pregunta, por favor, cualquier cosa que no entiendan o que necesiten una explicación más detallada, no se olviden, la deben hacer y la deben hacer, porque para nosotros nos sirve y quizás nosotros también la pensemos, pero no nos animemos a hacer. Así que tranquilo que acá está, hay personal que ya está preparado para alguna consulta y si no hay respuesta en ese momento, se puede hacer, buscar para la semana que viene. Ya que estamos, vamos a presentar a Ángel, que es el tutor de aula virtual, y al profe, allá está, el profe Marcelo, que hoy nos va a dar una parte del origen del perdón. Porque, y acá viene la sorpresa, Luquitas, terminando el mate, quiero saber primero si alguien vio el video del martes pasado, el video que subieron al grupo. Sí, yo sé que vos lo viste. ¿No se Mónica, vio? un detalle. Queremos también agradecer a la Fundación Shalom, a la que pertenece Marcelo y Ángel, por estar aquí acompañándonos, prestando el Zoom y todo eso. Así que muchas gracias por estar, la Fundación Shalom. Y Shalom Gracias, también gracias, para todos. gracias, por supuesto, por supuesto. Bueno, le vamos a pedir a Lucas, que es el que ha levantado la manito, que sí vio el video. Así que si nos puedes contar un poquito, porque el video, la clase de hoy sus promesas y el origen del perdón, ¿no? Entonces, el video tiene que ver con esta primera parte de la promesa. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha parecido el video para que nos puedas comentar a nosotros eh, cuál es tu percepción eh, con respecto a este tema? Bueno, me, me- me agarra un ¿Te poco parece? la pregunta tuya, Moni, digo, del tema del curso, del origen del perdón, porque a mí me hizo un cimbronazo para otro lado, digo, el video, porque estaba muy enfocado en una pregunta que era el tema de la creación del Estado de Israel, cómo repercutía o cómo impactaba en el cristiano. Eso era más o menos lo que se Sí, sí, intentaba sí, sí. buscar. Eh, y bueno, fue muy enriquecedor después los aportes. Eh, por eso, ¿cómo ligarlo en relación a los orígenes del perdón? No, 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 Lucas, no. no te Ah, molestes con los orígenes del perdón. Deja de ah, eso, charlo yo un poco después, cuento yo algo. Pero de lo que viste vos en el sí, sí, video de sus promesas, o sea, la sí, parte donde yo expuse sobre sus promesas y el comentario después de todos los integrantes de ese grupo, que había teólogos protestantes, gente católica, pensadores de judíos muy ilustrados, que además aportaron ideas después, ¿no? Así que de eso, de ese tema, de sus promesas, que vos lo vinculás con la creación del Estado de Israel, es lo que yo dije, pero bueno, adelante, de eso. Vos, cualquier cosa, vos anda guiándome o Marcelo o Ángel guíenme porque hay cosas que no las recuerdo. Eh, yo lo que me quedó fue esa pregunta y muchos los comentarios, cómo se fueron dando. Eh, bueno, a ver, para hacer un orden. El tema de las promesas, eh, cómo Hashem o Dios
va cumpliendo, va haciendo. A ver, la promesa que tiene con el pueblo de Israel, o sea, el reino del norte y el reino del sur, o la casa de Israel y la casa de Judá, que conforman Israel, las va a llevar y las va llevando adelante. Eh, Lucas, a mí me quedó... Para Sí, ayudarte sí, un poquito, sí, sí, sí. contales en qué se basó Marcelo para su exposición. Decime Ángel o Marcelo, tirame las primeras líneas que no me las acuerdo bien, así me voy explayando. Los textos bíblicos me refiero. Ah, bueno, había citado como tres o cuatro textos bíblicos que eran Deuteronomio, creo, uno, Éxodos y no recuerdo, sinceramente no recuerdo, creo que otros dos textos bíblicos más en que ahí ya se hablaba de la creación del Estado de Israel. No sé, Marcelo, que me sigas tirando un poquito más de línea porque no recuerdo. Sí, cómo no, no hay problema. Además creo que la mayoría no han visto el video, ¿verdad? No, Entonces me parece que conversemos sobre un video que no han visto, deja a esa mayoría un poquito fuera de la conversación. Eh, Marcelo, me parece que Nila vio el video. Nila, ¿usted vio el ¿Nila lo video? vio? Sí, yo lo vi, eh, pero así un poco superficial. Eh, Bueno, pero lo vi, bueno, sí, se había mencionado el tema de la independencia, eh, el 14 de mayo, que la independencia se basaba, tenía como contenido textos del Génesis, había dicho, los anoté, 13, 18, 26, 2, 28, 3 y Esdras 4.3, eso es lo que había tomado yo nota. Y después se mencionó el Concilio del Vaticano, 2. eh, bueno, en donde, en el Concilio del Vaticano 2, donde se deja de considerar a los judíos como enemigos. ¿M? Y me pareció, bueno, yo la parte geopolítica no es lo mío. Yo veo la Biblia más desde un punto de vista espiritual, y a veces ni siquiera religioso, porque también las religiones son distintas, ¿no? Y distintas opiniones. Así que, bueno, para mí la salvación es para todos, el pueblo de Israel somos todos, y Cristo, como dijo, no vino a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Cosa que contradice la carta a los hebreos, que bueno, que eso de que todo lo anterior se descarta, figura ahí en la carta a los hebreos. Pero yo me quedo con lo que dijo Jesús. La salvación es bien. para todos, Israel somos todos. perfecto. Es más, cuando No, nosotros leemos la Biblia y vemos Israel, ponemos nuestro nombre, porque me está hablando a mí, Dios. eso un poco creo que es lo que hacía referencia después Joel, Nariel, que él hablaba de que hay que tener en cuenta la totalidad. No obstante, hay que tener en claro que están los gentiles, la casa de Judá y la casa de Israel, que después van a ser la totalidad. Eso me pareció muy importante que lo remarcó Joel, porque eso hay que aclararlo, en la cual también nos ordena un poco nosotros, digo, los cristianos. Eh, pero bueno, eso me parece importante. No recuerdo un poco no, anterior a todo eso lo que venía hablando Marcelo. No, recuerdo que sí, esto del Estado, de la creación del Estado y la pregunta de qué forma impactaba llegaba a nosotros la creación del Estado de Israel porque se conmemoraba la independencia, ahora el 14, que fue ayer, de 1948, que tenía relación también con la creación hace unos, desde Génesis, creo, la creación del Estado. Pero bueno, más o menos lo que voy recordando. Pero bueno, los comentarios fueron muy ilustrativos porque no es tan fácil. Eh, a ver,
Lo que dijo la señora Nila recién puede haber sido, como muy bien resalta Lucas, uno de los comentarios. Lo que yo expuse, entiendo que usted me diga que no le interesa tanto la política, sino más bien la espiritualidad, incluso más que la religión. Y en principio, si vamos a decir cada uno qué es lo que siente o piensa, yo le diría que estoy en una posición similar. El problema es que hay todo un desafío, a mi entender, para la mayoría de los cristianos, en cómo se interpretan los versículos bíblicos que cité en esa charla, que hablan de las promesas de, Lucas dijo, Hashem o Dios. Hashem es la manera tradicional en que los judíos nos referimos a Dios, quiere decir el nombre. Es una manera de no decir el nombre o no de usar palabras porque sí. Bueno, entonces resulta que Hashem, según narran las Sagradas Escrituras, de judíos y cristianos, no hay diferencia en esto, porque en un caso es el Antiguo Testamento, en el otro caso es el Tanaj, estarán en diferente idioma, pero más o menos coinciden en el texto, no siempre en todo, pero en las cosas que yo cité sí dicen lo mismo. Y resulta que Hashem le prometió reiteradas veces a Abraham que le iba a dar una región, un pedazo de tierra, a él y a sus descendientes. Incluso le dijo que suba a un monte y mire a su alrededor, al norte, al sur, al este y al oeste, que toda esa tierra que estaba alrededor de él, esa tierra, no cualquier pedazo de tierra en algún lugar del mundo, ese pedacito de tierra era para él y sus descendientes. Descendientes espirituales o biológicos, ok, eso se presta a interpretación. Entonces, si Nila dice, yo me considero parte de Israel, bienvenida, perfecto. Entonces, esa promesa también aplica para usted. Por lo que a mí respecta, no tengo problemas con eso. Pero el problema es qué hace la Iglesia Católica, por ejemplo, o qué hacen en general los cristianos con esas promesas que están en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, por ejemplo, promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, reiteradas promesas. Y están ahí, y no están solamente en el libro de Génesis, están también en el libro de Éxodo cuando se formó el pueblo de Israel, que era un pueblo que consistía en parte importante en los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero también otra gente que se unió a ellos por matrimonio y los acompañó, o simplemente que no querían estar entre los oprimidos de Egipto y acompañaron a sus hermanos hebreos. Y todo eso era Israel. Y a ese Israel también, incluso Moisés en una oportunidad le recordó a Hashem la promesa que había hecho. Estas son las citas que yo traje. Yo traje más o menos, en números redondos habrán sido unas 5 o 6 citas, pero de Milka para todos te envié un WhatsApp con tu cuenta de ingreso. Ok. Entonces, en la charla, esos 25 minutos, yo expliqué que, bueno, todo esto está en el Antiguo Testamento y está en el Tanaj, porque se parece. La versión del Tanaj a los judíos nos ha servido para que el día de la Declaración de la Independencia, en el texto de la Declaración de la Independencia, pusieran una cantidad de citas bíblicas que no son las que yo mencioné, son otras, adicionales, porque hay muchísimas, donde Hashem dice,
este pedazo de tierra es para el pueblo de Israel. Y repito, Israel quiere decir no solamente judíos, totalmente de acuerdo. Quiere decir Israel, no cualquiera que diga, no, los judíos ya no existen, ya no importan, desaparecieron, no interesan, el verdadero Israel soy yo. Ahí ya no estoy de acuerdo con ese argumento. Pero si me dice, yo soy un cristiano creyente, practicante, para mí me siento convocado por el amor a Jesús a ser parte de Israel a mi manera, por amor a Jesús y no por seguir las normas del Tanaj, que eso no es para mí, esa legislación, esa es para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo quiero unirme para vivir como parte del pueblo de Dios. Perfecto. Respetable, eso es Israel también. Entonces, para los judíos está claro que las promesas en el Antiguo Testamento hablan de un fundamento, si se quiere, ideológico, qué sé yo, para alguien enemigo del Estado de Israel puede ser una justificación ideológica para fundar un Estado contra el que se opone. Podría verlo así alguien también. Pero para un judío creyente y practicante, ahí está, blanco sobre negro, escrito en las Sagradas Escrituras, que esa tierra es para nosotros. Punto. Cosa que ningún otro pueblo del mundo tiene. Y entonces mi pregunta era, ¿y los cristianos? Porque nosotros los judíos tenemos esto en el Tanaj, y tal importancia le damos que lo incluimos en la declaración de la independencia del Estado de Israel. Pero no por casualidad, sino que por generaciones se ha incluido el recuerdo de Israel y la insistencia en que queremos volver a nuestra patria. Durante 2000 años logramos mantener ese sentimiento vivo. En cada boda, en cada celebración hay frases que forman parte de la liturgia, de la tradición del pueblo judío de todos lados, de los judíos de la India, que forman castas y tienen su casta brahmánica judía, de los judíos de China, que son de ojos rasgados y piel amarilla, de los judíos de África, que son de tez negra, y de los judíos europeos y de los judíos orientales del centro de Asia. Todas las ramas del pueblo judío se han aferrado a las palabras de Dios como fuente de esperanza para algún día poder vivir como hombres libres en nuestro propio país. Para los judíos no es problema, está claro qué hacemos con las Sagradas Escrituras. Mi pregunta es, ¿qué hacen los cristianos con esas Sagradas Escrituras? Los que dicen que son Israel. No quiere decir, yo tengo acá una banderita ahí atrás justo ahora, no quiere decir que aprueben la política del político de turno o del partido de turno en el gobierno de Israel. Yo soy ciudadano argentino y no dejo de sentirme argentino porque esté de acuerdo o no de acuerdo con un gobierno o con otro. Pero reconozco fundamentalmente el derecho de mi país, Argentina, a existir y a funcionar según las leyes que si quiero que se cambien, pues votaré diputados o senadores para que las cambien. Pero son las leyes de mi país que hay que cumplir y aunque no esté de acuerdo, las cumplo. Va más allá de si estoy de acuerdo con un gobierno u otro. Respeto las leyes de mi país porque son las leyes que rigen. Punto. Ahora bien, un cristiano no tiene por qué aceptar las leyes que son para los judíos, según la Torá, correcto, y que por amor a Jesús se acerca como Israel, como parte de Israel, por amor a Jesús, no por cumplimiento de las leyes para los judíos. Válido, es una diferencia, pero con respecto al derecho del Estado de Israel a existir y a ser un hogar para Israel. ¿Qué pasa
con eso? Las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras cristianas no los mueven a desarrollar una teología, si me permiten una palabra que hoy es casi mala palabra, sionista cristiana, que repito, no tienen por qué estar de acuerdo con la política de un gobierno y no implica que vivan de acuerdo a las leyes que son para el pueblo judío. Pero implica, Marcelo, si son Israel, sí, enseguida, permitime terminar la sí. idea, que reconocen un fundamento como cristianos, un fundamento religioso, al derecho y a la necesidad de que haya un Estado para Israel, todo Israel, y que ese Estado, ese lugar, ese país, está prometido en las Escrituras y por lo tanto es parte del plan de Dios de salvación. Ahí hay algo que yo no encuentro en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los interlocutores cristianos. Acá Milka ha puesto un panel bueno, No, perdón Marcelo, Milka. quería Sí, adelante hacer Milka. solo eso. Quería invitar a los participantes a que pudiéramos tener un diálogo y nosotros como cristianos católicos que podríamos decir de nuestra reflexión referente a lo que está comentando Marcelo. Si Perfecto. Ángel puede hacer alguna Con- pregunta, por Me favor. parece muy bien, me callo y escuchemos los comentarios, pero para poder comentar algo primero hay que tener una información mínima acerca de qué se trata, ¿no es cierto? Creo, Y tanto Lucas como Nila aportaron elementos, pero me pareció que se justificaba que yo exponga un poco más ampliamente cuál es mi punto. Eso es todo. Perfecto. Muchas Pero gracias. ahora No, sí, muy bien. sí, sí, sí. puedo. Adelante, Lucas. Sí, gracias por, la verdad no, se me había hecho una laguna y no recordaba, así que gracias. Creo que es una tarea que no me parece, este es mi punto de vista, ¿no? Que no es nada fácil para nosotros los cristianos, porque me parece que nos vamos a empezar a agarrar de los pelos, digo, a ver que se entiende de buena forma lo que estoy diciendo. Tratar de eh, eh, no sé si romper con las estructuras cristianas nuestras que traemos, que me parece que eh, hemos en varios aspectos errado un poco, bastante, para poder entender el Antiguo Testamento, por ejemplo, no nos va a ser fácil. Y no es fácil. Entonces, agarrando un poco las palabras de Cristo, digo, él dijo, no vengo a traer la paz, sino la espada, se va a pelear madre, hijo, hermano. Me parece que un poco lo estaba diciendo por esto, pienso yo que debe haber otra, la parábola tal vez da otro sentido, pero digo, me parece que es una gran tarea para nosotros en donde tener la pelota en nuestra cancha y aprender a jugar un nuevo partido con otras reglas no nos va a ser fácil porque hay que aprender otras reglas. Digo, aprender a hacer una nueva relectura de la Tanaj o de la Torah o del Antiguo Testamento para a lo mejor de esa forma poder llegar a darle otro enfoque al Nuevo Testamento, y un poco lo que decía Nilda, lo que se contradecía la carta a los hebreos, tiene que ver un poco con esto, estas contradicciones que tenemos es porque me parece que le hemos pifiado en varios aspectos y nos está llevando a tener contradicciones de las cuales, no sé si tanto por las escrituras, sino por cómo nosotros venimos malinterpretando las escrituras. Entonces me parece que es una tarea bastante difícil a largo plazo, pero bueno, hay que comenzarla y pienso que este espacio, los encuentros de los martes y muchas otras cosas más que están a nuestro alcance van a servir para empezar a sacarle la tierra, el polvo a cosas viejas que tenemos nosotros y empezar a darle desde otra arista una nueva mirada. Ese me parece a mí que es una difícil tarea. Gracias, Lucas. De Eh, nada. Irene, Guillermo, Dustin.
Angélica levantó la mano. Ujú. Angélica, ¿quieres decir algo? Tenés el No, 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 micrófono no. apagado. Está muteado. Ahora ahí se muteó de vuelta. Ah, Tiene que porque volver a tenías hacer clic levantado. No, dijo en que el no, micrófono, no tenía, Angélica. no tenía planeado. No, no, no. Ahí. No, no, no Ok, tengo nada que opinar. perdón, perdón. Eh, yo quisiera hacer un comentario que me parece que puede ayudar también en el proceso de comprender algunas cosas. Tenemos que entender que el cristianismo surgió en el lado asiático, digamos, del mundo, y luego se fue corriendo a Europa y todo el proceso ese de corrimiento, de surgimiento obviamente de iglesias gentiles y todo eso, hizo que entrar nuevas culturas, muchas cosas se van interpretando de una manera distinta. Y eso no tenemos que olvidarnos en el proceso histórico. Y nosotros estamos sin querer involucrados en ese proceso, aunque seamos de América, pero son los europeos los que traen el cristianismo a América, así que mucha de esa influencia la tenemos. En ese sentido, hablamos del mundo católico occidental, inclusive o cristiano occidental, y eso no debemos olvidarnos de nuestro repaso, y lo que estaba señalando Lucas tiene mucho que ver con eso. Es decir, la comprensión nuestra de los textos bíblicos que son del lado oriental del planeta, con la cultura oriental, ¿no es cierto?, semítica, etcétera, a veces no son tan comprendidos por nosotros de nuestro lado porque tenemos otra mirada, otra visión. Nos pasa en la vida cotidiana completamente. A mí me ha tocado estar viviendo en Estados Unidos con muchos hispanos, que ya se llaman hispanos allá, que tiene que ver con muchos mexicanos y gente de Centroamérica. Y a pesar que hablamos el mismo idioma, somos de la misma cultura latina, es impresionante la mirada distinta a muchas cosas. La manera inclusive de tratarnos que tenemos, especialmente los argentinos, que somos muy directos y muy frontales, eh, otras culturas tienen otra manera de tratarse. Entonces, yo eso lo viví en carne propia, ¿no? Inclusive sabemos que los términos, acá con Chile nomás, que estamos cruzando la cordillera, tenemos términos que significan distintas cosas en ambos países. Incluso a nivel Argentina, en las provincias significan distinto. Entonces, imagínense 2000 años atrás, en unas culturas totalmente distintas. Entonces, mucho del proceso de lo que ha sucedido con el cristianismo en esta expansión hacia el occidente ha hecho que se cambiaran muchos conceptos, ¿no? Eso lo dejo como trasfondo para tener en cuenta que no siempre lo que nosotros entendemos desde Occidente, que dice la Biblia, necesariamente es así, por más que lo leamos así. Lo digo porque lo he vivido con la gente hispana en Estados Unidos, que la misma palabra, las expresiones son distintas, significan distintas cosas, y aunque literalmente pueda para nosotros parecernos otra cosa, ¿no? Doy un ejemplo simple. En México para decir si Dios quiere, ellos dicen primero Dios. Y es lo mismo, pero para nosotros primero Dios significaría otra cosa, y lo he vivido porque he escuchado gente que interpretaba primero Dios como diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esos son los detalles que tenemos que tener en cuenta de las diferencias culturales, ¿no? También para entender por qué nos hemos ido comprendiendo mal, por decirlo de buena manera. Sí, recordar también que el lenguaje crea realidades de acuerdo a cada cultura, y las creencias a veces son muy arraigadas, y no abrimos nuestra mente, ¿cierto?, a ver otra mirada y ver la base que pudiera tener. Porque ciertamente los cristianos abrazamos el Nuevo Testamento de una forma muy diferente a los judíos, y ellos tienen una riqueza que se puede complementar ahora.
Y entiendo que de eso se trata también este curso, descubriendo nuestras raíces, para ver cómo fue, cómo empezó, cómo se complementan, cómo lo entendemos, y finalmente nuestra fe en el Creador es lo que nos convoca, lo que nos une acá, ¿cierto? Eso es. Sí, sí, tal cual, Así tal cual. Yo es. creo que, perdón, yo creo que Luquitas dijo, entre tantas cosas, releer. Creo que también esto nos abre la mente para releer el Antiguo Testamento, también con los lentes desde la cosmovisión judía y entender un poco más, porque lo que nosotros hemos leído, quizás nos han enseñado de esa manera y así lo hemos entendido y así lo tenemos. Pero si releemos la lectura con todos estos aportes que nos están brindando, entonces vamos a tener otra perspectiva, vamos a tener otra visión, vamos a tener otra forma de entender la lectura que para nosotros hasta el año pasado siempre fue la misma, la que nos enseñaron. Y ahora tenemos la posibilidad de nosotros comprender lo que han escrito en su momento, en aquella época y hacia quién estaba dirigido. Dusty quiere ¿Qué ibas a hablar. hablar? Dustin. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Sí, bien, sí. fíjate, yo veo más que una opción de entender desde la cosmovisión judía el Antiguo Testamento, yo lo veo más que una necesidad. Es necesario entender porque tenemos que entender que los escritos bíblicos, más que todo el Antiguo Testamento, fue bajo una comunidad, bajo digamos, una sociedad judía que es ajena totalmente a nosotros actualmente. ¿Sí? Y yo veo que verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista desde la cosmovisión judía, me parece muy interesante y nos abre un poco el entendimiento del por qué eligieron por qué eligieron un texto. eh, Me abre más el entendimiento al leer el Antiguo Testamento, lo que decimos que el Antiguo Testamento católico. Es por eso que me parece interesantísimo estas clases y yo trato de no perderme. Pero wow, interesante. Esa es mi opinión. Gracias, Dustin. ¿Puedo acotar una cosita más nomás? Tal vez digo, no lo conozco, por eso digo tal vez. Aprendiendo a, como dijo Moni, Marcelo hacía señas, poniéndonos los lentes desde el judaísmo y empezando a ver, qué sé yo, Génesis, Deuteronomio, cualquier libro de la Torah, con una mirada judía, a nosotros los cristianos, que nos interese tanto el Nuevo Testamento, encontremos algunas riquezas de las cuales nos estamos perdiendo por no tener esa mirada, esa nueva cosmovisión, esa nueva mirada, digo. Y encontremos riquezas tal vez que nos sorprendamos mucho y sean fuertes y, no, digo, quería contar eso nomás, no más. Gracias, Lucas. Sí, sí, tal cual. Opino igual. ¿Alguien más quiere aportar algo? Toda esta conversa es a propósito de un video que vieron que había que mirar, yo no lo vi, pero escuchándolos me hace preguntarme, y la teología de la liberación, que nosotros los latinos abrazamos con tanta fuerza y la defendemos y creemos en ella. Y a mí me enseñaron que el Nuevo Testamento había que vivirlo porque ahí está lo que el Hijo de Dios quiere que hagamos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Trata a los otros como quieres ser tratada tú. Y cada vez que leo el Antiguo Testamento me encantan los salmos, los proverbios, me gustan mucho. Pero el Dios del Antiguo Testamento da miedo. Es vengador, va a acabar, mandó el diluvio. O sea, entonces es muy interesante escucharlos,
escucharlas, porque entonces yo empiezo a cuestionarme ahora también esto que dijo muy bien Ángel, la religión cristiana llegó aquí desde Europa y ni siquiera hablábamos el mismo idioma. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y cada vez que leo las bienaventuranzas me pregunto, ¿no habrá que leerlas al revés? ¿Qué pasa con los que no siguen las bienaventuranzas? Porque ahí está clarito cómo ser felices. La vaina es cómo leo esto cuando no sigo eso. Y los 10 mandamientos, eso sí, para mí está clarito. No son una propuesta a ver si acaso le gusta. No, señor, son mandamientos. Y por ahí yo creo que vamos a reconciliarnos entre nosotros, entre nosotras como seres humanos. Gracias, Irene. El Lucas toma mate, yo voy a tomar té. Ok, no hay problema. Si quiere, le paso un mate, Irene. Sin azúcar, porfa. No uso azúcar ni sal. ¿Alguien más quiere aportar algo? Muchas gracias por sus aportes y por esta instancia de diálogo. De esta Una manera cosita no más, perdona, estamos. Mirka, voy a mirar ahora el video con más atención entonces. Voy a Muchas mirarlo gracias, con más Irene. atención. Ya tengo otra base más para verlo y verlo con mucho interés. Muchas gracias. Gracias, Irene, por estar. Bien, ¿Qué les continuamos con parece? Ángel, Marcelo, adelante. Sí, no, quería proponer, ¿qué les parece si hacemos 2 o 3 minutitos de pausa como para ir a buscar el azúcar para el té? O el que no tiene un Para tecito, digerir. por ahí traerse un vaso de agua o refrescarse o algo. Pero 2 o 3 minutitos por reloj antes de pasar a la segunda parte de esto, que es una clase que es parte de un curso, que justamente la propuesta del curso que se llama Descubriendo nuestras raíces, o Descubriéndonos en nuestras raíces, la propuesta del curso justamente es invitar a, más que nada, a un público cristiano, por eso estamos en el Campus San Pablo, a leer el Antiguo Testamento cristiano, pero iluminado desde otro ángulo, desde otra perspectiva, la que puede aportar la tradición interpretativa judía, la cosmovisión judía. Y no es para entrar en debate, ni tampoco para grandes elucubraciones teológicas, es para compartir perspectivas, visiones, y al que tenga ganas de profundizar algún tema, ahí sí, nosotros como equipo lo ayudamos en otra parte que no son estas clases, que es el aula virtual, a poder profundizar su estudio sobre algún tema. Por ejemplo, la clase pasada, uno de los participantes que habló hace un minuto, Dustin, planteó una pregunta respecto a, en el texto de Génesis que estábamos viendo en ese momento, ¿por qué Génesis 1 difiere de Génesis 2? Entonces, en el aula virtual después recibió un texto, un ensayo escrito por un profesor de teología, respondiendo a esa pregunta, y puede charlar sobre eso con el profesor Ángel Schoenberger, que es el tutor de esa parte, y eventualmente traer tal vez reflexiones acá a este encuentro, ¿no? Así que les cuento esto para que se ubiquen en que esto es un aspecto de lo que hacemos, una parte. Y lo de hoy tiene que ver con sus promesas, de lo que ya hablamos, y la segunda parte que viene después de la pausa hidráulica
tiene que ver con el nacimiento del perdón en la tradición interpretativa judía y en el Antiguo Testamento, que no es tan terrible solamente. También tiene esto, el nacimiento del perdón. Así que, ¿les parece? Hacemos una pausita, 3 minutitos, ¿les parece bien? Sí, Súper, súper Marcelo. interesante. Así que En 3 Perfecto. minutos por este mismo canal. la segunda parte, profesor Marcelo, gracias. Gracias. Bueno, como parte de este curso que es para invitarnos a leer con otra mirada el Antiguo Testamento, quiero contarles algo. Hay muy pocos momentos, y son muy especiales los momentos, en los que el mundo cambia y nace una nueva posibilidad. Cuando los hermanos Wright por primera vez volaron en un avión más pesado que el aire, o cuando un astronauta por primera vez pisó la luna, o cuando hace unos 6.000 años atrás alguien descubrió que haciendo unas marquitas con una astilla de madera en el barro se podían hacer signos y que cuando el barro se secaba eso quedaba como un registro permanente e inventó la escritura. Bueno, o cuando inventaron la imprenta. Bien, resulta que la Biblia, el Antiguo Testamento, narra por primera vez en la historia de la humanidad cuando alguien perdona. No digo que haya sido el primer ser humano que perdonó, porque yo creo que probablemente los seres humanos como especie nos estemos perdonando unos a otros poco, no tan frecuente como debiéramos, pero desde hace muchísimo más. Pero en la Biblia es la primera vez que se narra que alguien perdona. En todas las sagradas escrituras, los mitos, las leyendas de otros pueblos se cuentan cosas interesantísimas, fundamentales e importantísimas, pero no aparece el perdón. Y el perdón es algo transformativo. Por eso lo comparé con esas transformaciones en el desarrollo de la humanidad. Porque es la primera vez que la humanidad se dice a sí misma, esto es perdonar, se puede perdonar, y le enseña eso a las generaciones posteriores. Me refiero a una escena en Génesis 45, 4 a 8. Después lo buscan en el libro, yo se los voy a leer ahora, rápido, una traducción ad hoc, acá hecha en el momento, pero yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a Egipto. Y ahora no se angustien, no estén enojados con ustedes mismos por haberme vendido y para que me traigan aquí, porque es para salvar vidas que el Señor me trajo aquí antes que a ustedes. No fueron ustedes los que me enviaron, fue el Señor. Este es el primer registro literario en la historia de la humanidad, por lo menos la que conocemos hasta ahora, de alguien que perdona.
ni siquiera está en las partes anteriores del mismo texto de la Torá, en los versículos anteriores de Génesis. No aparece en la historia, por ejemplo, del diluvio, que recién una estudiante hablaba de, el Dios del Antiguo Testamento, mete miedo. O en la historia por ejemplo, cuando la Torre de Babel, o en la historia de Sodoma, cuando Abraham hizo esa plegaria audaz que hizo por la gente de Sodoma, no le pidió al Señor que los perdone. Su argumento era simplemente alrededor de la justicia, si era justo destruirlos. No habló de perdonarlos. Y tal vez hubiese allí gente inocente, 50 o 10, y sería injusto que muriesen. Y por lo tanto, por mérito a ellos, sería justo que se salven también los otros. Esto es algo muy diferente que pedirle a Hashem que perdone. Pero José perdonó. Y los mismos hermanos de José no se dieron cuenta plenamente de la significación profunda de sus palabras. Esto también hay que tenerlo en cuenta. No le creyeron que les estaba perdonando. Porque claro, él no usó la palabra perdón. No dijo yo los perdono. No usó ese vocabulario, pero lo hizo. Les dijo que no se angustiasen, que no se preocupasen. Les dijo, no fueron ustedes, fue el Señor. Les dijo que su acto había resultado en finalmente algo positivo. Pero todo esto es, en principio, compatible con considerarlos culpables y merecedores de castigo. Por eso, para aclararnos el planteo, es que la Torá, el libro de Génesis, nos cuenta un segundo acontecimiento, años más tarde, después de la muerte de Jacob, el padre de todos ellos. Los hermanos pidieron una reunión con José, temiendo que él, ahora que papá ya no estaba, sí, se vengase, ¿no? Y entonces les leo, de nuevo pido perdón por la traducción ad hoc, la hago acá rápido. Génesis 50, 16 a 18 dice, y enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre dejó estas instrucciones antes de morir. Decidle esto a José. Te pido que perdones a tus hermanos por los pecados y por el daño que te han hecho al tratarte tan malamente. Ahora, por favor, perdonas los pecados de los siervos del Dios de tus padres. Y cuando José recibió ese mensaje, lloró. Lo que dijeron fue una mentirita. Pero José entendió por qué lo dijeron. Los hermanos usaron la palabra perdonar, y es la primera vez que aparece explícitamente en la Torá, pero existía en el idioma hebreo antes y seguramente existía en otros idiomas. Pero es la primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras y es la primera vez que es usada en la literatura mundial. ¿Y por qué le dijeron que perdonen los hermanos? Porque todavía se sentían inseguros acerca de qué era lo que realmente quería José. ¿Alguien realmente puede perdonar
a quienes le han traicionado y vendido como esclavo? Y José lloró que sus hermanos no habían comprendido plenamente que él los había perdonado plenamente hacía mucho. No tenía rencor, ningún resentimiento, ningún deseo de venganza. Había dominado sus emociones y logrado entender realmente los hechos que le habían sucedido, sin olvidarlos, pero dándoles un nuevo significado. El perdón no existe en todas las culturas. Aclaremos esto, no es un universal de la cultura ni es un imperativo biológico. Por ejemplo, no aparece en la literatura griega de la época. Lo que aparece en la literatura griega de la época es el apaciguamiento del rencor o la rabia. Una persona puede dominar su rencor o rabia y apaciguarlo como medida de su fortaleza, pero eso no es lo mismo que perdonar. En la literatura griega encontramos ejemplos de ese apaciguamiento. Cuando alguien le hace daño a otra persona, la víctima normalmente está enojada y busca venganza. Y esto, para el que cometió el acto, es peligroso y puede entonces tratar que la víctima se calme y siga su vida. Puede inventar excusas. No fui yo, fue otra persona, o fui yo, pero no pude evitarlo, o fui yo, pero fue una pequeña equivocación que cometí de consecuencias terribles, y te hice mucho bien en otras cosas, así que si sopesás una cosa y otra tendrías que dejarlo pasar, o alternativamente el que ha cometido un daño también puede pedir o retirar, hacer alguna demostración de que se humilla ante el otro, como para decirle, ya no soy verdaderamente una amenaza. Los griegos usaban una palabra para esto, subnome, que a veces, S-U-G-N-O-M-E, se traduce como perdón, pero que en realidad quiere decir exculpación o absolución. Y consiste no en que yo perdone lo que hiciste, sino que entiendo por qué lo hiciste, que no podías evitarlo, que estuviste involucrado en circunstancias que van más allá de tu control y que te llevaron a hacerlo, o que no necesito vengarme porque ahora me has mostrado por tu conducta que ya me tratas con el debido respeto, ha sido restaurada mi dignidad. Eso no quiere decir que yo te haya perdonado. ¿Por qué hago este análisis tan fino y lo comparo con lo que pasa en la cultura griega? Fino en el sentido de pasar un peine fino, ¿no? Porque el perdón en la cosmovisión judía está claramente definido. Es el acto de poder dejar atrás el dolor y la rabia y el resentimiento y el deseo de venganza, porque se puede redimensionar el significado que para la víctima tiene el daño que le han hecho. Perdonar es algo que le hace bien al que perdona. Aliviará del temor de venganza y de ser víctima de una retaliación al que agredió. Pero en el fondo, el perdón es simplemente algo bueno que le puede pasar al que perdona, porque le permite dejar atrás un conflicto
y avanzar hacia la vida plenamente, recordando el pasado. Hasta aquí lo que tengo para contarles sobre el nacimiento del perdón, que no quiere decir que el que perdona se descuide y baje la guardia, porque los que una vez le traicionaron, ahora ya los conoce. Sabes que tal vez puedan volver a traicionarlo, y entonces tiene que con habilidad hacer lo que esté a su alcance para impedir que eso vuelva a suceder, para evitar que el otro vuelva a equivocarse. Ahora atente, en la tradición judía, uno puede perdonar el daño que le han hecho a uno, pero Hashem podrá perdonar o no perdonar. Yo puedo rezar para pedir que Hashem perdone a alguien, pero eso es otro tema. Nadie puede perdonar en la tradición judía, ni absolver de culpa por el daño que le han hecho a una tercera persona. Perdonar es algo que la víctima puede hacer si lo logra y le hace muy bien. Y se enseña que en este sentido, ojalá uno pueda perdonar. No es que esté obligado a hacerlo. No es una exigencia, es una posibilidad de crecimiento. Pero no es algo endosable. Si viene un adulto y golpea a mi hijo, ¿yo lo tengo que perdonar? No. Yo como padre tengo que defender a mi hijo. Si mi hijo lo puede perdonar, maravilloso por mi hijo, me sentiré muy orgulloso. Pero perdonar a alguien tampoco significa sustraerse del imperio de la ley. Si alguien comete contra mí un delito penal, yo puedo en mi corazón perdonarlo. Pero eso no quiere decir que yo tenga que no denunciarlo o tergiversar los hechos para que no sufra la condena que por ley le corresponde. Eso es otro tema. Así que este es el concepto bíblico de perdón en la cosmovisión judía, que difiere de las ideas sobre perdón, como muy bien dijo antes Ángel, que habló de que de Oriente pasó a Occidente. Bueno, cuando pasó al mundo de habla griega, la noción del perdón, que está en el Antiguo Testamento, mejor dicho en el Tanaj, se adaptó un poco al concepto griego de subnome, lo más parecido, a tal punto que se tradujo como tal. Pero es otra cosa. Así que cuando lean la historia de José en el Antiguo Testamento, espero que con lo que les he contado puedan leerla entendiendo que tiene un significado propio de la cultura en la que surgió esa historia. Y esto no tiene nada que ver con judíos o cristianos, porque estamos hablando de libros que se escribieron hace por lo menos 2500 años y que hablan de historias varios siglos anteriores, ¿no? Pero estoy seguro que los primeros discípulos de Jesús y Jesús mismo entendían la palabra perdón en este sentido. El concepto, más allá de la palabra, el concepto de perdón era, creo yo, que les acabo de explicar. Bueno, me muteo para escucharlos a ustedes ahora, a ver qué reacciones, qué reflexiones les merece, porque esto es un diálogo, qué reflexiones les merece esta lectura que hablo del libro de José. Hay muchas otras vueltas que se le pueden dar a esto en la tradición judía, muchas más,
Por ejemplo, les menciono una antes de mutearme. Si tan importante es el perdón, ¿por qué la alianza con el Señor, la alianza del Sinaí que hicimos bajo Moisés, no continuó con los descendientes de la casa de José, con el reino del norte? ¿Por qué en cambio continuó con la casa de Judá? Cuando Judá, por lo que sabemos de él, bueno, salió a contratar los servicios de una prostituta y después no le pagó. Tuvo algo que ver con que José finalmente terminara en la esclavitud en Egipto. O sea, sabemos algunas historias de la vida de Judá como para pensar, bueno, ok, no puedo juzgar a un ser humano que por ahí es un ser humano con sus errores, pero ¿por qué la alianza pasa por él? Bueno, una respuesta muy breve para poder escucharlos es porque Judá no aprendió a perdonar, tal como lo hizo José, pero da muestras de algo aún superior al perdón, que es lo que se llama teshuvá en la tradición hebrea, que es el verdadero arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando José dijo, bueno, déjalo al hermanito menor acá conmigo de rehén y anda a buscarlo a papá? Y dijo, no, si hacemos eso, papá se muere de la tristeza, no, porque ya creyó que perdió un hijo y eso nunca casi lo superó, otro más va a ser demasiado. No, me ofrezco yo para quedar como rehén en lugar del hermanito. O sea, no solo se dio cuenta de que hizo mal, sino que decidió cambiar él y ofrecerse en reemplazo de alguien que hubiera sido víctima de una mala acción como la que él cometió. Ese es el verdadero arrepentimiento. Transforma a la persona y la ennoblece. Y el arrepentimiento, que es el retorno al camino del Señor, eso es aún más importante que el perdón. Y ahora sí me callo. Marcelo, Max nos escribió acá y dice una pregunta. ¿Se puede perdonar pero igualmente hacerle juicio a alguien? Depende del tipo de juicio del que se trate. Si alguien comete un delito penal contra mi persona o mi familia, depende del tipo de delito penal que se trate, pero yo considero que debería aplicarse la ley porque la idea es que la ley está para prevenir que las personas vuelvan a delinquir. Actualmente, la teoría del derecho, el derecho no es preventivo del delito en general. Lo que hace es castigar al que cometió un delito para que no lo vuelva a cometer. Entonces, si yo vivo respetando la ley, tal vez corresponde que yo denuncie a la persona para que la ley, a menos que yo no crea en la ley, que es una posibilidad también. Si yo creo que no sirve mandar a alguien a la cárcel donde solamente van a corromper a una persona que se equivocó, corromperla aún más y enseñarle nuevas técnicas delictivas, entonces no corresponde iniciarle un juicio para que vaya a la cárcel por el delito que cometió. Si es eso lo que creo con sinceridad, pero es algo independiente del perdonar. Perdonar es algo que me libera de ser víctima y me pone en el lugar del que puede entender que de lo que sucedió en parte fui responsable yo porque hice algo para no cuidarme y permitir que sucediera. Punto 1. Y punto 2, si sucedió fue por algo, tal vez por algo bueno, y buscar ese algo bueno. Todo eso es perdonar, no tiene nada que ver con la persona que cometió el delito. Que si aparte de perdonar puedo denunciar para que juzguen a alguien que cometió un delito, depende de mis creencias, depende del delito y depende de lo que me parece esa persona. En algunas circunstancias sí y en otras tal vez no.
pero es algo estrictamente personal, no hay ninguna obligación de hacer nada. Es un acto de crecimiento de la persona el perdonar. Estamos Marcelo, en el ámbito de la ética personal, no de la moral pública. sí. Marcelo, bueno, quería darle el paso acá. Tenemos a Max y Lucas. Lucas me parece levantó la mano primero. Permiso. Bueno, qué hermosa la historia, es cierto, de José. Eh, y me parece que es muy importante, digo, me deja viendo esto de que libera y el perdón, ¿no? Y José, esa liberación que hizo de que liberó a las personas que lo vendieron, que le permitió poder abocarse a la gran tarea que tenía, que era administrar todo eso. Tal vez si no hubiera perdonado, no hubiera podido estar libre como para llevar tal tarea, hubiera quedado atado más a un rencor, bueno, a otra situación. Y gracias a eso pudo hacer esa tarea y todo lo que llevó después, ¿no? Viene todo lo que trajo después, digo, para el pueblo de Israel. Eh, Eso por un lado. Y otra, sumarle a Judas, su hermano, que hace teshuva, lo que dijiste, que pide perdón. Eh, Eso por un lado me parece que es, digo, es fundamental para lo que viene después como alianza con Hashem. Sumarle, digo, que lo que hace después la casa, el reino del norte, la casa de Israel, que es se aleja y va en busca de otros dioses, ahí ya se la manda, me parece, y eso hace que pierda la gran parte digo, pierda la alianza y esa unión que tiene, que no la perdió la casa, el reino del sur. Bueno, sumarle esas dos cositas. Bien. Marcelo, Max nos escribe acá en el chat y dice, ¿y cuándo fue lo de Adán y Eva? Se fueron del gran Edén, ¿fueron perdonados a la vez que castigados? Consulta. Eh, no puedo más que decir que es una excelente pregunta, porque en la tradición interpretativa judía tenemos muy en claro que no podemos saber qué intención tiene el Señor cuando hace algo. En pocas palabras. O sea, en lo fundamental para el pensamiento religioso judío que sí existe, la teología, es decir, el saber acerca de lo de Dios, es imposible. Por lo tanto, yo no sé si pudo Hashem condenarlos y a la vez perdonarlos. Porque eso ya es atribuirle características humanas. Yo estaba hablando de seres humanos. Entiendo que para un cristiano que piensa en Dios encarnado como ser humano, por ahí estas dificultades intelectuales que yo tengo, no las tenga. Y entonces, cada uno de ustedes que tenga su propia respuesta me parece perfecto. Yo estoy hablando tal vez de mis limitaciones. ¿Se entiende? Me resulta difícil pensar la personalidad de Hashem. Ahora, lo que tengo en claro es que lo que hicieron Adán y Eva en todo caso fue desobedecer una consigna clara, pero que lo hicieron en cumplimiento de que tenían un libre albedrío que podían ejercer y que les fue dado por Hashem. Entonces, cuidado, porque si el libre albedrío, ¿cómo se puede expresar siempre como obediencia, sino alguna vez también como desobediencia?
Así que ahí hay todo un tema que alguna vez charlamos en una reunión de los martes sobre el mal, el origen del mal desde la perspectiva de la teología, si se quiere, que tiene que ver con esto. Pero es un tema muy profundo y a desarrollar en el contexto, en todo caso, de otra clase. Y respecto a lo que dijo Lucas, yo no sé si Judá pidió perdón. Además hay algo, pedir perdón en el fondo es que el victimario todavía encima le está pidiendo algo al más a la víctima. ¿No? Alguien le mete una puñalada, traición a otro y después dice, uy, perdón, me tenés que dar tu perdón. ¿Cómo va a ir uno no pide perdón? Hablo desde la cosmovisión judía. El que pide perdón casi te diría que es un caradura. El que puede, porque en su corazón tiene la riqueza para poder hacerlo, perdona. Eso es otro tema. Lo que Marcelo, sí, a propósito de lo que tú estás diciendo, si acercamos un poco estos textos a la vida de hoy, perdonar me parece que en estos tiempos incluso está un poco manoseada la palabra, porque hay actos que yo hablo desde mí, que son imperdonables. ¿A qué me refiero con esto? Fue tal el daño y descaradamente y con premeditación y alevosía, como dice la ley, que ejercieron actos, por lo menos acá en mi país, que son imperdonables. Y acá no se trata solamente de que te pidan perdón, me equivoqué, fue un error, sino cómo resarcimos el perdón. Cuando yo me equivoco en algo, voy y te digo, en realidad me equivoqué, pero también qué puedo hacer para aliviar tu dolor. Yo creo que ahí recién soy merecedora, si tú lo quieres ver así, de que el otro me perdone, porque ahí realmente muestro arrepentimiento. Tal vez estoy equivocada en ello. Así que sí, pues me corrigen. Pero considero que el perdón con el hecho, si, pongamos extremadamente, me matan a mi hijo o lo hacen desaparecer, y yo no lo encuentro, no tengo idea de dónde está, y mi acto de perdón hacia ti es dejarte vivir, pudiera ser. Ahí ya te estoy perdonando porque no voy contra tu hijo a matarlo, pero yo sí necesito que tú resarcices ese grave error que cometiste y por último, si lo tuviste ahí desaparecido, secuestrado, qué sé yo, me diga dónde está para yo ir a recoger el cuerpo y darle una sepultura digna. Entonces, a veces el perdón no es solo decir, perdón, me equivoqué, sino hacer un acto que realmente se note que yo estoy arrepentida. Y eso yo lo hablo como en macro, de acuerdo a lo que ha pasado en mi país y también en Argentina con todo el tema de la dictadura. Pero también lo puedo aplicar a a mi vida diaria. Porque acá tenemos en Chile a San Alberto Hurtado que dice perdonar hasta que duela. Si a mí ya me está doliendo, perdonar significa que tal vez no esté pudiendo yo perdonar como ser humano. Eso es lo que quería aportar. muy, muy importante tu aporte. Claro, cuando ya entramos en la dimensión social y política de hechos tan terribles como dictaduras militares y la sanguinaria desaparición forzada de personas que implica duelos, por ejemplo, de los padres de las personas, duelos muy, muy, muy difíciles e improbables de resolver. Decirle a esa gente que tiene que perdonar aunque les duela, en mi opinión personal es torturarla de nuevo, punto uno. Pero podemos estar en desacuerdo, yo no soy en esto el dueño de la verdad, cuando hablo es una opinión personal, nada más, ¿sí? Aclaro esto. Pero estoy muy de acuerdo con una parte de lo que dijiste y con otra no. Y si me permites, quiero
Me parece Por favor, excelente que de hables eso se del trata, que acto, aprendamos. de que se traduzca en una acción el arrepentimiento. Y por ejemplo, aquí en Argentina, esa acción para que prescriban esos delitos ante la ley, bueno, sería que, por ejemplo, den la lista los representantes legales del ejército, la lista completa de personas que secuestraron, torturaron y asesinaron y dónde pusieron los cadáveres, para que sus deudos puedan ir y tener un cadáver que puedan enterrar e ir a llorar a una tumba, por lo menos eso, y que haya verdad. ¿Con eso alcanzaría para perdonarles? No, para eso ya es un tema legal. Pero para algún padre que le devuelvan algo que pueda poner en una tumba para ir a llevar flores y que sepa que efectivamente su hijo fue asesinado y conozca la historia, por ahí le sirve en su corazón para dejar atrás ese dolor, de todos modos muy difícil, un duelo muy difícil de resolver. No sé si se puede, pero por lo menos es algo que le permite a ese padre o madre o hermano o hijo o lo que sea, tal vez perdonar. De ahí a que la ley perdone, no sé si estoy de acuerdo, eso es otro tema. Son dos cosas diferentes. No, y es problemático si confundimos el plano individual con el social y comunitario. Las leyes están hechas para ordenar una sociedad entera. Y perdonar un crimen aberrante, aunque quien lo haya cometido creyó que estaba actuando con dignidad y defendiendo a la ley. No quiero juzgar a nadie, pero el asesinar y desaparecer una persona es un crimen. Aun cuando sucede en una guerra y aun si alguien argumentase que esa guerra es justa, sigue siendo matar. A veces es necesario matar, no digo que no. Si viene alguien con un arma de fuego y le apunta a tus seres queridos y tienes la posibilidad de darle un golpe con un hierro por la cabeza para que no mate a tus seres queridos, yo personalmente, si me da la fuerza y la salud, intentaría hacerlo. Y considero que está bien. Así que no digo que todo el que mate esté siempre equivocado. Y por ahí algún militar realmente cumplió órdenes porque si no lo hacía iba a ser una de las víctimas. Y por ahí alguno pensó que estaban en una guerra sucia y que había que hacerlo. Por eso yo no quiero juzgar a las personas, pero no quiero... La propuesta bíblica no es para el gobierno de naciones y cómo administrar justicia los jueces. Cuando la Biblia habla del perdón personal como posibilidad para un individuo dejar atrás el dolor. No de que, si vamos a entrar en el código legal de la Torá, cuándo se perdona un delito y cuándo no, estaríamos hablando de las leyes dictadas por seres humanos en otro pueblo y otra época. Y eso ya sería tema para otra clase, que no es algo que se puede trasladar automáticamente a cualquier cultura de cualquier país en cualquier momento de la historia. No corresponde. Perdón, me extralimité cuando en realidad la intención era escuchar sus reacciones, como la de Milka, como la de Lucas, pero bueno, pido disculpas y vuelvo a No, mutearme. bueno, yo lo comento, le comento esto y les pido disculpas, si es es un tema un poco político, pero también la Biblia tiene su política, ¿no? Había muchas cosas. Em, yo fui a la cárcel a hacer lectura orante y dentro de los internos yo jamás pregunté qué delitos porque no era mi tema. Pero sin embargo me encontré con un grupo de encarcelados solamente porque pensaban diferente al régimen en el cual estaban en ese minuto.
pasaron años en la cárcel, años sin justicia. Entonces ahí, sin privación de la familia, todo lo que conlleva. Y ellos estaban en el camino del Señor y decían, sí, nosotros ya queremos dejar eso atrás, pero libérennos, porque nosotros no estamos condenados solo por pensar como diferente o alguna cosa. No había un delito criminal que estuviera estipulado en la ley, en este caso chilena. Entonces ahí pasaron los años y ya había terminado la dictadura y esos hombres estaban ahí. Si uno se pone a mirar, digamos, bueno, ¿cuál es el plan de Dios ahí en el perdón? A lo mejor ellos estaban para evangelizar ahí también, ¿cierto? Pudiésemos decir, uno no lo sabe. Por eso yo les hablo de resarcir. Es decir, esos hombres tenían que haber sido liberados y además recompensados. A eso voy. Y en eso también, bueno, misteriosos son los caminos del Señor. Ellos hicieron el grupo de lectura errante, yo pude acompañarlo, pero el dolor que tenían esos hombres era que llegaba al alma en ese Eso, momento. Entonces, bueno, perdón, es todo un tema, ¿no? eso, perdón que me meta, tiene que ver más, digo, resarcir. Debe intervenir el Estado porque es algo del Estado, viéndolo desde esa óptica. Pero digo, tomando el ejemplo de José con sus hermanos, la forma que la teshuva que hizo Judas, que fue poner su cuerpo, ahí estaba resarciendo en parte, vamos a decir, la macana que se había mandado antes de ser partícipe de vender a su hermano. Entonces, a nivel personal, Dios, saliendo de una vida del Estado, una forma de resarcir es poner, vamos a decir, la vida de uno, la esencia de uno, siempre para poder remendar algo o ayude a reparar algo, como lo hizo que puso su cuerpo. Y bueno, si tenía que quedar él en vez de su hermano menor, él estaba dispuesto. ¿No? Digo, a nivel personal, cómo uno puede también poner su vida, sus horas, cuando se manda una macana para decir, bueno, estoy acá, ¿de qué forma te soy útil para... Estoy a tu disposición, vamos a decirlo. ¿De qué forma soy útil para remendar algo? Pero a nivel personal, el otro me parece que tiene que haber una resarcción. Claro. Vos fijate Muchas que gracias. en el Dime. libro de Génesis, José evidentemente perdonó a sus hermanos antes de que Judá demostrase su arrepentimiento. No los perdona porque se arrepintió. Perdona porque puede arrepentir, porque puede perdonar. Se arrepiente el que se puede arrepentir. No tiene que ver con un toma y daca en la administración de justicia. Que no digo que eso esté mal, pero es otro planteo. El planteo bíblico es más bien relativo a la ética de las personas. Y antes alguien, perdón, en este momento no recuerdo quién, habló de la frase ama a tu prójimo como a ti mismo, que justamente está el domingo que viene en el Evangelio de Lucas, que se va a leer en las iglesias el domingo que viene. Esa frase, en el contexto judaico, ama a tu semejante, está en Levítico 18-19. Jesús le agrega una vuelta de tuerca, le agrega algo muy personal de su enseñanza, de su magisterio, que es que le dice a sus discípulos que amen al semejante como Él los amó. Él enseñó con el ejemplo, dando la vida por sus amigos, nada menos. Eso no está en Levítico. No dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dando la vida por ellos. Eso es algo que agrega Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir en Levítico, ama a tu prójimo como a ti mismo? Quiere decir, juzgalo con suavidad, con misericordia, no apliques la ley con rigor. Y esa primer parte yo creo que es la que Jesús cita para después ampliarla agregando su enseñanza personal.
Sí, Irene Cambias de Chile, Irene. levantó usted la mano. Eh, yo estoy muy cruzada por la cosa política, porque yo no creo que a Jesús lo mataron por ser hijo de Dios, lo mataron por meterse en política, lo mataron por no estar de acuerdo con lo que el pueblo, con lo que los jerarcas y los gobernantes de la época querían. Y entonces, cuando él está en la cruz y dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, yo creo que ahí me cuesta porque ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Como muy bien sabían los gobiernos de dictadura, como muy bien saben los que matan por otras razones. Me cuesta eso de el perdón así porque yo voy a ser el bueno. Yo no juzgo a nadie. Y me deja muy con más preguntas todavía esto que decía mi abuela, que si pasó, si fue bueno es porque Dios lo quiso y salió malo es porque Dios lo quiso. O sea, ¿cuándo somos responsables nosotros de las acciones que tenemos? Entonces, perdonar significa olvidar, significa hacerme la lesa con lo que pasó, significa pagar miles de horas con un psicólogo para que me diga que está bien, vas a estar bien. Entonces, y me hace cuestionarme esto de los cristianos católicos, la confesión. O sea, después de todo lo que ordenó hacer el dictador aquí en Chile, en el último minuto vino un sacerdote, lo confesó y le dio el perdón. No me queda muy claro todavía qué significa perdonar. Me cuesta muchísimo no ponerme en el lugar de la Anita Recabarren, que le secuestraron a 5 de su gente y los desaparecieron. 10 mujeres embarazadas, torturadas hasta la muerte, sin importarle que estuvieran embarazadas. Niños baleados por la espalda por haber salido durante el toque de queda. Y conozco personalmente casos de militares que se negaron a seguir órdenes injustas y fueron fusilados ahí mismo. Entonces, es tan difícil esto del perdón. Yo no tengo ninguna víctima así en lo personal, pero he compartido la vida de tantos y tantas que se han muerto exigiendo justicia. Yo creo que cuando la justicia no llega a tiempo, el perdón se hace imposible. Me quedó más complicado ahora con esto del perdón. Porque no logro separar esto de que el perdón es una cosa personal con esta cosa que es la vida mía, es como cuando cortan la torta de cumpleaños, ¿cierto? Y cada uno le toca un pedazo. Yo quiero la torta entera, que se vea bonita, que me sirva para la vida. No quiero un pedacito nomás, el que me convenga, la quiero toda. Y por ahí es donde esta cosa del perdón me cuesta mucho, y cada vez que escucho aquí en Chile ni perdón ni olvido, yo creo que por ahí va la cosa. Porque una puede perdonar, pero ¿cómo olvidas? Para que no se repita la historia. Justicia, verdad y no a la impunidad. ¿Dónde está el perdón ahí? Creo, Irene, que el perdón es un don que solamente el Creador nos lo puede dar. Entonces creo que nos debemos dirigir a Él para que nos ayude a perdonar. Y el que perdona de corazón, así como lo hizo José,
porque estábamos hablando del perdón a nivel personal, es porque él tiene un propósito, ¿sí? Al tener, al enfocar el perdón como propósito, ya eso te hace olvidar lo que ha pasado. Y no es que no haya pasado, pasó, pero lo ves de otra manera, ¿sí? A mí no me gustó parte de lo que pasó en mi vida, ¿sí? Me costó entender y cuando por ahí lo hablo me sale esa rabia. Quiere decir que todavía lo tengo en mi cabeza y no lo olvido. Cuando yo puedo comentar lo que pasó en el transcurso de mi vida sin rencor, lo comento como algo que pasó, yo ahí ya la herida está, pero está cicatrizada. ¿Pasó? Claro que pasó. Dolió en su momento, pero lo traje y me ayudó el Señor a trabajar eso para poder seguir. Entonces yo creo que a eso está apuntando Marcelo. No, no que nos olvidemos. Las cosas pasaron, pero las vamos a tomar de otra manera. Es lo que yo entiendo si lo aplico a mi vida. ¿Sí? Claro que sí, volví a levantar la mano porque dos cosas quiero a propósito de lo que tú me dices. Yo, la oración de la mañana siempre es que hoy día voy a hacer posible que venga a nosotros tu reino, Señor. Y entonces, y cada vez que estoy en la calle y la represión viene y veo y recuerdo toda la historia pasada de tanta gente, yo no creo en la lucha armada. No, en ningún caso me atrevería a atentar contra la vida de nadie. Y cada vez me digo a mí misma, cuando me dicen, ¿cómo aguantas que Carabineros te trate así? Porque yo no soy igual a él. Yo no voy a actuar, porque el día que yo actúe igual que ellos, me igualo a ellos. Y yo no soy así. Ahora, con respecto a José, a lo mejor voy a ser un poco insolente, pero voy a volver a leer esa parte del Evangelio porque cuando José está justificando a Dios o está realmente perdonando. Porque Dios así lo quiso, porque Dios tenía este plan. ¿Está José justificando a Dios o realmente perdonó? Voy a volver a leer esos pasajes con más detalle. Yo creo que esa es la intención del curso, ¿no? Ajá, Volver sí. a interpretar, volver a leer, volver a releer. Así que bueno, para eso estamos todos invitados. Ha sido una jornada, una noche, un encuentro muy valioso en donde hemos participado un montón y donde tenemos que seguir aprendiendo. Yo les voy a hacer una confesión. En el Padre Nuestro, cuando yo estaba tan enojada, en la parte donde dice, perdona nuestras ofensas, y el resto de la misa decía, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y yo no lo decía porque no perdonaba. ¿Mm? Entonces, bueno, ese fue el pedacito de confesión. Tenemos que volver a tomar la escritura, tenemos que entenderlo, y a lo mejor lo del perdón lo pasamos de largo. Ahora, con esto que nos dice Marcelo, volvamos a leer. Volvamos a ver el video, como decía una de las chicas, volvamos a profundizar en la lectura, porque eso nos va a ayudar. Y vamos a ver que realmente todo lo que nos pasó a nosotros es un plan de Dios, porque es un plan de Dios el que estemos aquí también, ¿sí? Quizás para aprender a perdonar raíces, quizás para entender que este no sería el camino que a mí me gustaría tomar. Está bueno abrir la mente, como decía el padre Atilio la vez pasada en el curso, no sé si cerca de los 80, está a decir,
abrir la mente y entender qué es lo que piensan los demás. Está buenísimo. Pero si no hubiera pasado todo lo que hemos pasado nosotros en nuestra vida, no estaríamos acá. Nosotros estamos acá en este curso porque fue un plan de Dios. Y los que estemos acá reunidos, escuchemos lo que opina cada uno de nosotros. En base a un título que es el perdón. Y ese es el plan que Dios tenía en esto. Todos estemos expresándonos. Así que bueno, creo que ya por la hora nos tenemos que despedir. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, por supuesto, Sí, Marcelo. Mónica, sí. Marcelo. Sí, un minutito nada más. Yo escucho y cada uno tiene libertad de expresar sus ideas y me parece muy bien. Solo quiero aclarar que yo no considero que yo sea quien para decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer. Ni mucho menos que tenga que perdonar algo tal vez imperdonable. Yo no... Sí estoy acá, ni siquiera que tenga que leer la Biblia, no. Estoy acá queriendo aportar una perspectiva diferente con la esperanza de que eso sirva para que se sientan motivados para volver a leerla, como dijo Irene que va a ser. Buenísimo. Con eso me doy por súper hecho. Muchas gracias, Irene. Punto. Nada más. Ahora, Mónica, respecto a lo que vos confesaste, ¿sabes que en la carta de Santiago, porque seré judío, pero leí el Nuevo Testamento? Sí, la sé. ¿Sabés lo que dice la carta de Santiago? Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Digo, Irene, porque usted decía, ¿quién es el cura para la confesión? Perdona. La idea primera de Santiago, que es de la época del cristianismo todavía judío, era: ayudémonos a que cada uno pueda perdonar, confesando a los otros qué es lo que le angustia, le molesta, qué es lo que del prójimo le está haciendo daño. Nada más que eso, un acto de sinceramiento, para que el que se sincera de ese modo tenga más facilitado interiormente poder perdonar. Así que en ese sentido, Mónica, vos le diste a esto una dinámica como de comunidad cristiana primitiva de la época de Santiago, nada menos, mira. Okay. Muchas gracias por darle esa dimensión inesperada. Fue creador nada más. Les quiero invitar antes de que se retiren a escuchar una bella canción. A mí me gusta, que es Samba del Perdón. Okay. Gracias, Miriam. Shalom, shalom. Mientras nos vamos, Shalom, shalom. la vamos escuchando. No se siente la música, no se siente, pero podés subirlo al grupo. No se siente, no se escucha. No. Pero estamos... No, pero lo que podés hacer es subir el link y lo escuchamos nosotros como finalización del curso, del día de hoy. Si te parece, Miriam. Gracias a todos, gracias de corazón. Un día más, agradecida del Señor por esta reunión. Gracias por el aporte de todos ustedes. Y si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana. Buena semana para todos. Guillermo Núñez de Chile, no lo escuchamos, será la próxima, ¿eh? Estamos en una etapa de escucha. Estamos participando al inicio, entonces estamos en una etapa de escucha y ya haremos comentarios luego. Okay. Perfecto, gracias a todos. Buena que tengan semana buenas para todos. Shalom, shalom. Que estén bien. Dios los bendiga.
Te los comparto, ¿vale? Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. No voy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de tu padecer. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Hermoso. Gracias, Milka. Buenas noches. Buen camino para todos. Chau. Nos vemos. Nos vemos.